Si has sido víctima de una agresión sexual, cuéntanoslo. Atiendo a Castilla y León. En Burgos, calle Sara Borrell número 1. Campaña financiada por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación y Junta de Castilla y León. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Con IDE Inmobiliario. Actualidad e innovación en el sector inmobiliario en Radio Intereconomía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos de una semana más, este jueves más en el que les estamos acompañando a las 11:06 de la mañana en este programa, en una edición de jueves. Ayer no les pudimos acompañar porque estamos en Fitur realmente, pero hoy sí, lo estamos haciendo. Y vamos a hablar de muchos asuntos que son actualidad. Y sobre uno de los asuntos que vamos a hablar es que el pasado año pues, ha sido uno de los años récord en el crecimiento para las SOCIMIs, esas sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria aquí en nuestro país. Se han consolidado como uno de los vehículos de inversión preferidos para los inversores inmobiliarios. Con 31 nuevas SOCIMIs incorporadas a cotizar en los mercados de valores alternativos, el sector ha experimentado un crecimiento que refleja la solidez de esos modelos, con una cifra que triplica el año pasado las nueve SOCIMIs que se adaptaron o que se sumaron en 2023, lo que evidencia pues que hay un enorme impulso de este mercado. Enseguida lo vamos a analizar con Armanés porque lo destaca en su último informe, es el 9º informe sobre SOCIMIs. Es uno de los grandes grupos especializados en inversión y en preparación también de las compañías en su salida a cotizar especialmente de las SOCIMIs. Vamos a analizar cómo se presenta este escenario para 2025, vamos a ver cómo afecta la situación macroeconómica, quiénes son los inversores que están apostando también por el sector, de la capacidad también del mercado que tiene de absorber el nacimiento de nuevas SOCIMIs y de muchas cosas más. Y si algo se valora en el escenario y en el entorno inmobiliario, en el sector inmobiliario, es la sostenibilidad, que ha pasado de ser un objetivo deseable a convertirse en una prioridad para el sector inmobiliario. Las grandes superficies, desde residencias hasta los centros comerciales, las naves logísticas y hoteles, pues se enfrentan a la necesidad urgente de adaptarse a los criterios sostenibles que respondan a esas exigencias de los inversores internacionales y también nacionales y de los consumidores. Vamos a hablar con MVGM, es un referente europeo en Portugal y también en España, está liderando esa transición y vamos a saber enseguida por qué es tan importante la sostenibilidad en los activos inmobiliarios. Y vamos a asistir también a un nacimiento. Bueno, hemos asistido esta semana, es el nacimiento de Viva Sotheby's International Realty. Se reconvierte su marca en Spain Sotheby's International Realty, tras la adquisición por parte de Vivion de las operaciones de la firma en Cataluña. Los objetivos que se ha marcado esta nueva marca, esta nueva compañía nacida, ahora les lo explicaremos por qué, para el año 2028 es conseguir un 10% del mercado de lujo. Sabremos cómo lo quieren conseguir, cómo ha sido este nacimiento, pero enseguida se lo contamos. Comenzamos un jueves más este programa. Plan de protección de alquiler.com ofrece la noticia de interés en lo referente al mercado de alquiler.
Pues comenzamos hablando de la noticia que tiene que ver con el alquiler, porque el gobierno español está diseñando una medida fiscal que podría beneficiar a casi 1,4 millones de arrendadores en nuestro país, quienes se beneficiarían de una bonificación fiscal del 100% del IRPF para reducir esos precios de sus alquileres. Es decir, que según las previsiones, por ejemplo, de Gesta, el 65% de los caseros se verían favorecidos por esta exención. Se beneficiarían de la exención total en el impuesto sobre la renta de personas físicas si deciden reducir el precio de sus alquileres. De esta forma, los arrendadores intermedios, aquellos con rentas que ni son bajas ni tampoco muy altas, serían los que más sacarían provecho de esta medida, ya que la bonificación del 100% les permitiría reducir sus precios sin asumir pérdidas económicas y significativas. Pero, ¿qué ocurre con los caseros, por ejemplo, con rentas más altas? Pues que no verían grandes beneficios, ya que los impuestos adicionales que tendrían que pagar podrían contrarrestar los incentivos fiscales. ¿Y qué pasa en el otro lado? En el lado de las rentas bajas, pues tampoco el impacto sería considerable, debido a que, aunque recibirían la bonificación fiscal, los ingresos por alquiler pues no serían suficientes para marcar esa diferencia o esa importante sobre la situación económica. Y sobre esta medida pues ya hay muchos expertos que consideran que la reducción de los precios por parte de los caseros es positiva, pero que no será suficiente por sí sola para solucionar la crisis del acceso a la vivienda. Esta medida está siendo estudiada a fondo y podría ser implementada en los próximos meses, aunque, como decimos, su efectividad dependerá de la respuesta de los arrendadores y también de la implementación de otras políticas públicas también que sean complementarias. Plan de protección de alquiler.com te informa sobre todas las novedades del sector del alquiler. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plan de protección de alquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plan de protección de alquiler.com, con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. Elena Fraile dirige y presenta Conide Inmobiliario. Bueno, cuando son las 11:12 minutos después de esta noticia sobre el alquiler, pues tenemos otras muchas noticias y muchos invitados con los que, bueno, pues charlar en los próximos minutos sobre temas de actualidad. Es un placer saludar esta mañana a Antonio Fernández, presidente de Armanext. Antonio, bienvenido, buenos días. Sí, muchas gracias. Bien hallado, gracias. ¿Cómo estamos? Gracias por la invitación. ¿Qué tal, todo bien? Muy bien. Yo hablaba contigo hace muchísimo tiempo sobre Socimis, ¿lo recuerdas? Sí, perfectamente. Cuando nadie sabía lo que era. Sí. Llegaron en España casi en el año 2013, si no me equivoco. La ley en el 12, las primeras en el 13, efectivamente. ¿Qué recuerdas de aquel momento, Antonio? 13 años. ¿Qué recuerdas de aquel momento, ¿no? Cuando se hablaba de las Socimis? Bueno, pues realmente fue un inicio muy novedoso, porque no podemos olvidar que las Socimis, como se las conocen internacionalmente, que son los GREAT, es una figura que existe desde 1961. Uh-huh. Y ya... Para los más antiguos hay que, ya hace un poco de historia, la ley del 2012 es una reforma de una ley fracasada del 2009. O sea que empezó, las primeras proto-Socimis surgieron en el 2009 con un fracaso total. No, hubo una solamente, y ya el gobierno ya en el 2012 produjo unas modificaciones sustanciales, pues que nos ha llevado a tener por encima de más de 150 Socimis cotizando en la actualidad. Te voy a hacer una pregunta de, bueno, pues te iba a decir, no sé si de trivial, pero ¿recuerdas cuál fue la primera Socimi que salió a cotizar? Bueno, sí, porque la saqué yo. ¿Ah, la sacaste tú? Sí. Pues mira, con más motivo. Porque tú entonces eras casi el único especialista en España de Socimis, de aquel momento. Sí, la verdad, sí, bueno, nosotros en Armanext hemos sido bastante innovadores. Nosotros sacamos la primera. Uh-huh. Hemos sacado la más... ¿Cómo se llamaba? Promorent. ¿Cómo? Promorent. Era de un señor particular que tenía una serie de edificios también en la calle Alcalá. Salieron dos a la vez. Nosotros fuimos los primeros que presentamos el expediente en la bolsa de lo que era el MAP, se llamaba anteriormente, el mercado alternativo bursátil. Uh-huh. Luego también sacamos la más grande,
que es General Garrigues Comerciales, que es una SOCIMI que capitaliza en la actualidad 3.600 millones de euros. Fuimos los primeros que pedimos la licencia para operar en Euronext y sacamos las primeras SOCIMIs en París. De hecho, hemos sacado más de 26 SOCIMIs a cotizar en la Bolsa de París. También hemos sido los primeros que hemos sacado en BME Scale Up, que es un nuevo mercado que surgió hace un año y medio, promovido por Bolsas y Mercados Españoles para atraer más SOCIMIs, que ha sido un éxito, que ha sacado más de 16. Y bueno, pues la verdad que siempre hemos estado innovadores. Ahora estamos dando el salto a Latinoamérica, con gente ya en México y en Brasil, y bueno, pues seguimos creciendo en los mercados de valores. Porque ¿qué es lo que está pasando? Ahora ya presento el resto de invitados, pero decíamos, el año 2024 ha sido un año de récord en el crecimiento de las SOCIMIs. Se han incorporado 31 SOCIMIs, en el año 2023 fueron 9. Oye, ¿qué condiciones se han dado en el mercado para que haya ocurrido todo esto? Siempre con alguna situación comprometida por el camino. Ha sido el año 2024, hablaremos de lo que ocurrió en noviembre, pero ¿qué ha supuesto, qué ha significado, por qué ha sido este año de récord de crecimiento? Realmente es una época, las SOCIMIs van decaladas en el tiempo, o sea, las SOCIMIs no las venden en Macro ni en Carrefour, te quiero decir que no es una cosa instantánea. Las sacamos así, ¿no? Rápidamente. Ponme una SOCIMI, que no tendrás una SOCIMI. No la tengo. Hay que montar unas SOCIMIs, son entre 5 o 8 meses de producir todas las modificaciones, sacar la bolsa, ¿no? Está la campeona, luego hay algunas que se atascan. Con esto que te quiero decir, que las que han salido en el 2024 son proyectos que empezaron a gestarse en el 2023. Y en el 2023, que efectivamente, ya sé por dónde vas, que no es lo mismo que noviembre del 24, empezamos a tener un entorno que fue una cortina de humo, pues de cierta estabilidad de gobierno, parecía que iban a gobernar de forma estable, y se juntó un factor muy importante, que era un descenso de los tipos de interés. Empezamos a ver los distintos tipos de interés y la gente empezó a aflorar aquellos productos que estaban atascados ante la falta de visibilidad de gobierno y ante la falta de visibilidad de los tipos de interés, pues se afloraron y han empezado a salir. Y por eso es más que significativo que pasamos de 9 a 31, porque es que algunas eran de proyectos anteriores que estaban ahí en la banda mirando a ver si dejaba de llover. Dejó de llover y dije, vamos todos a salir al mercado. Y hemos tenido un año bueno. Un año bueno, pero ¿empezó a llover? Empezó a llover en noviembre, empezó a chispear. Empezó a chispear, porque, claro, para que todos los oyentes... Era escupir al aire contra el viento. ¿No? Claro, las SOCIMIs están exentas del impuesto de sociedades. Eso sí, deben de repartir ese 80%, ¿no?, de los beneficios obtenidos, y también ese 50% de las plusvalías realizadas por la transmisión de activos. Pero esto es por ley, ¿no? Pero alguien quería cambiar, el gobierno decidió que quería cambiar y suprimir las excepciones fiscales, ¿no? Que habían, las que estaban sujetas las SOCIMIs. Se echaron las manos a la cabeza porque, claro, todo el mundo pensó que podría suceder, y sucedió una reacción en cadena de muchas de las grandes SOCIMIs, ¿no? Pensaron que incluso el domicilio fiscal lo iban a trasladar a otros países. Claro, esto significa cierta, no sé si confusión para los inversores, no sé si una cierta desalineación, ¿no?, con lo que ha conseguido hasta ahora. Sí. ¿Qué ocurre con esa tormenta, ¿no? No sé si esa tormenta se puede generar una lluvia ácida para el año 2025, Antonio. Efectivamente, los daños yo creo que los empezaremos a ver, si los hay o no, en el 2025, porque es gente que estaba preparando proyectos que luego es igual que el jet lag que teníamos del 23 al 24, y esto fue en noviembre. Lo que no cabe duda es que realmente, digamos que los potenciales candidatos a hacer SOCIMIs domésticos, grupos familiares, capital privado español, grupos de inversores españoles, no tienen plan B. Ahora, los no residentes, los extranjeros, tienen B, C, D, E, F, G, Portugal, Italia, Grecia, Alemania, Estados Unidos, incluso Marruecos. O sea, tienen muchísimas alternativas. Entonces, les puede hacer replantearse su posición
Y luego supongo que comentaremos con otra que dice, y encima vas a tener que pagar impuestos si no eres de la Unión Europea. Y dice, pues no te preocupes, me voy a otro sitio. O sea, y acabaremos todos, si nos da la gana, comprando bitcoins o haciendo otra cosa, pero como me pongas media puerta, en vez de aprovecharte y decir, mira, me gustaría sacar un tema histórico. Datos por dar cifras grandes. Prácticamente es un poquito más. El 50% de las inversiones que hay en socimis de no residentes. El 50%. Y no nos podemos olvidar, como tú muy bien has hecho historia, y prácticamente ya cuando pasa de 10 años es historia. Parece que fue ayer. Parece que fue ayer. Los fondos salvaron a la mayor crisis inmobiliaria que ha tenido España. De la historia. No pasaba un inversor ni por el espacio aéreo. Y empezaron a comprar cuando nadie compraba nada. Y luego dicen que ganaron dinero. No, es que se lo merecen. Porque aquí no salvó a nadie. La banca fue salvada absolutamente por la compra de los fondos internacionales. Y vinieron, compraron y han ganado un dinero porque se lo merecen, porque me invirtieron en un sitio que no venía nadie. Es que no venía nadie, era un solar. Los tipos de interés, la prima de riesgo, en fin, era una época oscura. En la que se quedó después de la crisis del año 2008, Lehman Brothers, todo fue en cadena, se superó. Fíjate que es importante también muchas veces recordarlo, decías, es historia, pero en el año 2012-2013 estábamos de nuevo reconstruyendo Lehman. Estamos reconstruyendo y se hizo muy bien. Sí. Y empezaron el Sareb, se montó, en fin. Hay una historia que tú tienes que dar estabilidad, porque el dinero no le importa el riesgo. La gente confunde riesgo con estabilidad. Yo asumo un riesgo permanente y entonces me preparo para el combate, me preparo con un tipo de ropa o me preparo con un tipo de materiales que yo pueda acudir. Pero si me vas cambiando las normas de calor a frío, de lluvia a sequía, entonces me vas cambiando los tipos de interés, me vas metiendo miedo. Digo, mira, no juego, es que me aburro. Quiero decir, tengo otro sitio y además, como no manejo dinero mío, que eso es otra cosa, que la gente se cree que detrás de un fondo hay un señor con barba de bigote malísimo que va a salir de los black men. Son paranoias que existen. Justo detrás hay grandísimos planes de pensiones. Hay aquí uno que son de los funcionarios de la zona norte de Canadá. Miles de inversores que dicen, vamos a invertir en España. Pues venga, vamos. O sea, gente que son miles de pequeños inversores, planes de pensiones, gente que delega en un gran gestor y dices, oye, mira, yo no tengo dinero para acceder y no tengo capacidad de negociación. Nos juntamos todos, montamos un fondo y compro. Negocia por mí y contratan a un brillante ejecutivo que realiza operaciones. Y este brillante ejecutivo tiene que buscar lo mejor para sus inversores. Cientos de miles. Entonces, que aquí no funciona, me voy. Cientos de miles de inversores, de pequeños inversores. Pero vienen todos en un autobús metidos con un solo conductor. Efectivamente. Que es, ni más ni menos, que un fondo. Y vienen todos juntos. No viene un señor malísimo. José Luis Blackstone no existe. No está, ¿no? No tiene nombre. El padre... No tiene nombre. Son miles de fondos que toda la gente que tiene dinero mete dinero y él va diciendo si invierte en Grecia, si invierte en España, si invierte sostenible, no sostenible, pero se juntan porque ellos tienen una capacidad de negociación impresionante. Entonces se juntan, claro. Y toda esta gente, volviendo al origen de tu cuestión... Porque son capaces de hacerlo, Antonio. Dicen, yo me voy, me voy. Y dejo todo. El sector hotelero, que tú vienes de Fitur, las socimis se han ido adaptando. Primero empezando recuperando todas las oficinas que estaban quebradas, porque durante una época, acuérdate que tú lo viviste, pero antes tú ibas a una caja de ahorros y te decías, oye, quiero 7 millones para un préstamo. Y dices, ¿y por qué no quieres 9? O 10. Dice, bueno, pues dámelos. ¿A cuánto? ¿A 30? ¿A 20? ¿30? ¿A 40? Claro, empezaron a llenar y dice, pues quédate, toma las llaves y te dejo una copia que te la doy gratis. Pero, o sea, que te quiero decir que ha habido un cambio y se han ido adaptando a oficinas, se fueron adaptando a centros comerciales, se fueron adaptando a todo tipo de la evolución y necesidades que ha habido. Y ahora lo último, lo prêt-à-porter,
que es Centro de Procesos de Datos. Hemos estado en el co-living, hemos estado en residencias de ancianos, hemos estado en residencias de estudiantes. Nosotros acabamos de sacar a cotizar una SOCIMI en París de residencias de estudiantes, bastante grande, de más de 400 millones de euros. Y es una SOCIMI que cubre una necesidad imperiosa, que es los estudiantes, los que se quieren formar en España, no tienen dónde dormir. Y se está cubriendo una necesidad, igual que se está cubriendo necesidad con el co-living, y se está cubriendo una necesidad sobre todo, por ejemplo, con las residencias de ancianos y el senior living. ¿Qué son las nuevas tendencias? Cubre una necesidad. Una necesidad. Voy a presentar, porque si seguimos hablando de SOCIMI, toda la hora casi, Antonio, vamos a presentar porque tenemos dos invitadas. Hay un factor importante, decíamos, que es la sostenibilidad, a la hora de que los inversores se fijen en los activos inmobiliarios, y hay alguien que trabaja para que sea así. Paula Calvo es responsable de sostenibilidad en España de MVGM. Paula, bienvenida, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Encantada. ¿Hemos empezado el año bien? Bien, sí. ¿Cada vez más sostenibles? Sí. ¿Cada vez más exigentes con la sostenibilidad? Eso es. Cada vez se piden los inversores los activos con más sostenibilidad, ¿no? ¿Qué hacéis vosotros? Nosotros intentamos que todos nuestros clientes e inquilinos pues vayan un poco dirigidos hacia la sostenibilidad, ¿no? Teniendo en cuenta los 3 pilares, que es un poco mantener el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Así que un poco ese es el foco que intentamos buscar. Bueno, ahora seguimos hablando porque tengo aquí también a Paloma Pérez Bravo, ella es CEO de Spain Sotheby International Realty. Paloma, bienvenida, buenos días, bien hallada. Buenos días, Elena, gracias por la invitación. Decíamos, hace un año estábamos hablando, tú y yo casi, de Fitur, del nacimiento, de la llegada aquí de Sotheby a España bajo la denominación de Viva, pero esta semana habéis ido un poquito más allá y ha nacido una nueva marca que tiene como colaboradores a una empresa catalana que se llama Vivium, con el objetivo puesto en conseguir un 10% del mercado de lujo hasta el año 2028. ¿Cómo se va a conseguir? Enhorabuena, sobre todo. ¿Y cómo se va a conseguir esto, Paloma? Bueno, pues muchas gracias, Elena. La verdad es que estamos entusiasmados. Primero porque, Sotheby es, en cualquier lista de las 10 marcas más reconocidas a nivel de lujo, siempre vas a encontrar Sotheby. Entonces, que haya una apuesta tan fuerte por España, pues dice que España lo está haciendo muy bien y que ahora ya pues es un destino de lujo, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante también el tema de la marca España. ¿Por qué? Pues porque al final nos permite posicionar España como como un destino de lujo, como un destino que es seguro, y como un destino que ofrece, ¿no?, ese nivel de lujo, ultralujo que se requiere, ¿no? Entonces, a este nivel, pues hay unas patas muy claras. Lo primero es colaborar con los mejores profesionales del sector. España, desgraciadamente, fuera pues se ha visto cómo no tiene la suficiente profesionalidad como puede tener pues un país como Estados Unidos, en el que tienes tantísima formación, etcétera. Con lo cual, para nosotros ese nivel de profesionales es muy importante, porque nuestro modelo es relacional, no es transaccional. Es decir, yo como siempre digo, cuando te mueves en el real estate medio, pues las personas a lo mejor compramos 2, 3 casas a lo largo de la vida, y por circunstancias de me caso, tengo un hijo, me divorcio y me jubilo, ¿no? Pero sin embargo, en este segmento es constantemente el tema del real estate. El 50% de sus inversiones lo van a meter dentro del real estate, con lo cual el modelo relacional que nosotros vamos a introducir es muy importante. Y también lo que nos permite el abordar toda España es que nosotros podemos posicionar España. Porque mira, ayer, por ejemplo, había un cliente de Arabia Saudita, se quiere invertir en España. Y decía, ¡qué alegría! ¿Pero dónde? ¿Pero dónde? Tú mándame cosas. Entonces, sí que es verdad que ese asesoramiento, ¿no?, a la hora de decir, oye, yo te puedo explicarlo España y entender, ¿no?, qué es lo que tú quieres, pues es muy importante. Y luego hay una pata muy importante también, porque como se suele decir, cómo hemos cambiado, ¿no? Entonces, el comprador de lujo ha cambiado muchísimo. Y sigue cambiando muchísimo. Recuerdo que hace un año empecé a perfilar el tema de, oye, el comprador de lujo cada vez es más joven. Ya está la generación Z. Y esta gente lo que quiere son cosas muy únicas, muy personales, que sea extensión de su personalidad. Ya no quieren el
tengo que poseer, ¿no?, 4 o 5 propiedades. No, lo que quieren es, oye, tengo una calidad de vida, tengo un estilo de vida y lo que quiero es buscar, ¿no?, pues estas propiedades que me ayuden. Entonces, ese asesoramiento cada vez es más importante porque hay que entender cómo eres, qué es lo que quieres, cuál es tu forma de vida y voy a buscar una propiedad que es única, porque cada persona es única y la propiedad es única también, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿no?, es un estilo totalmente diferente, ya no es, ¿no?, hago la transacción de quiero 3 habitaciones, 4 en este barrio, ¿no?, sino es, oye, dime cómo eres, qué es lo que quieres, cuál es tu estilo de vida y yo te voy a ofrecer, ¿no?, cómo complementar ese estilo de vida. Uh-huh. ¿Qué significa esta entrada también de Vivion para vosotros? También un poco el mercado de Cataluña, ¿no? Porque estábamos hablando de lujo, estamos hablando de Costa Brava, zona también mediterránea, importante para ese mercado. ¿Qué significa esa aportación de Vivion? ¿Qué va a aportar? Pues mira, bueno, lo primero lo que te comentaba, ¿no?, el poder decir, oye, ya nosotros asesoramos en toda España de una forma centralizada, ¿no?, que eso también crea mucha economía de escala. Pero además es también posicionar Cataluña como pues un mercado de lujo que en los últimos años parecía, ¿no?, que estaba flojeando y sin embargo nosotros también, porque bueno, tenemos muy buen posicionamiento en Estados Unidos, uh-huh, lo estamos reposicionando, ¿no? Y entonces pues volviendo a ese cliente de lujo que prioritariamente pues venía de determinados países europeos y sin embargo, bueno, pues ahora que hemos abierto y que estamos muy fuertes promocionando España en mercados americanos, pues estamos ayudando muchísimo. Pero sobre todo es eso, que se vea el posicionamiento de España como un destino de lujo en su conjunto. Uh-huh. Vuestra idea pasa por, en las áreas de donde vais a operar, contar con 22 oficinas. Así es. Hasta el 2028. Así Estratégicamente, ¿dónde van a estar situadas estas oficinas, Paloma? Pues mira, ahora mismo están posicionadas en los destinos típicos de lujo, entonces en lo que es gran ciudad estamos en Madrid, Barcelona y Sevilla, luego lo que es costa, que de hecho estamos recién abriendo pues dos oficinas en Madrid, una en el barrio Salamanca y la otra en Moraleja. Luego estamos abriendo también en Marbella, en la Golden Mile, y estamos abriendo también en Puerto Andratx, en lo que es Mallorca. Entonces, en las Islas Baleares estamos en todas las islas, y lo que es Costa del Sol, Costa Brava y las grandes ciudades. Entonces, esa es nuestra primera oleada, y luego sabemos que lo vamos a hacer todos muy bien a nivel país y que vamos a poder seguir extendiéndonos en lo que es norte de España y Canarias. Decía Antonio, quiero meterle porque hablábamos de que, claro, el mercado de lujo ha cambiado, Antonio, con el paso de los años. Decíamos, ya queremos algo más personalizado, diferente, porque ahora ya no estamos pensando en unas propiedades fuera, estamos pensando en una propiedad dentro incluso del cogollo de la ciudad, ¿no? Es lo que quieren realmente el mercado de lujo, no esas casas, aisladas, ¿no?, en lugares fuera de Madrid o fuera de las grandes ciudades, en esas áreas más periféricas, sino que se han convertido en el Madrid, en las ciudades como pueden ser Barcelona o ciudades como Málaga, en centros de atracción de ese mercado de lujo para atraer ese nuevo lujo. Sí, absolutamente. Es que la gente que viene fuera ya tiene casas de campo. Las tiene o en la Toscana o las tiene en Florida y tiene 150.000 hectáreas, o en México, de unas cifras magníficas. Entonces quiere venir a Europa en el término urbano. Uh-huh. No quieren comprarse una finca en Toledo. Bueno, siempre hay excepciones, entiéndeme. Yo hablo para la curva de Gauss para más o menos 2 veces la desviación típica. Uh-huh. Siempre hay excepciones, pero normalmente vienen a la ciudad europea, una capital europea. Antes tenían un benchmark absolutamente que se ha ido quedando desproporcionado, que era Monte Carlo, o tenían Londres, uh-huh, o París. Porque aquí no había viviendas de lujo. Aquí no había viviendas con todas las instalaciones que tiene ahora. Entonces vienen aquí a que puedan tener restauración, a que puedan tener las otras 9 compañías de lujo de Sotheby's que están en el barrio de Salamanca. Y vienen a eso. Uh-huh. Ya tienen casas grandes, muy grandes, que no las conocemos aquí. De todas formas, si me permites añadir,
eso es cierto, ¿no? Y el comprador, bueno, pues determinados países de Latinoamérica quiere tener, bueno, pues este apartamento para que vengan los hijos a estudiar o para que a partir de ahí se muevan a nivel de Europa. Pero sí es muy interesante que, como estamos abriendo el mercado, ahora, por ejemplo, mira, estamos trabajando con norteamericanos, canadienses, que quieren el rancho, ¿no? Y dicen, mira, yo a mí me gustan los caballos y tal, porque se quieren trasladar a España. Están viendo el tema de, oye, me quiero ir a Europa. Entonces, hay una, que antes lo comentabais, lo que yo llamo los jóvenes seniors, ¿no? Que al final es, y que como vamos a vivir 100 años, están estupendísimos, que dices, mira, yo quiero tener otra calidad de vida y me quiero mudar, ¿no? Entonces, sí estamos también, mira, sacamos un castillo que decíamos, ¿quién compró un castillo? Bueno, pues no te puedes imaginar la de clientes de nuestra red americana, sobre todo, y también en Emiratos, que nos dijo, oye, cuéntanos sobre ese castillo. Entonces, estas propiedades únicas, sobre todo porque son únicas y son privadas, quieren privacidad y quieren y lo hago un poco a mi estilo, ¿no? Entonces, bueno, estamos abriendo el abanico. Bueno, la operación más grande que se ha hecho en España de lujo, la conoces, claro, la Zagaleta. Así es, así es. La Zagaleta, un grupo árabe, suponiendo que sea árabe. Fíjate, hablabas tú, decía, los inversores que llegan de Arabia, llegan desde Estados Unidos, llegan de Europa. Oye, son muy diferentes en cuanto al mercado de lujo en España. ¿Qué están buscando cada uno de ellos? Es decir, ¿qué busca? Países más bueno, yo creo de que Asia, dicho, países lo que más... has dicho tú es verdad. Pero, no es tanto el origen, es si voy a vivir o es una inversión. Quieren hacer algo diferente de lo que tienen. Si voy a vivir, quiero el rancho, por simplificarlo. Pero si es una inversión, porque tengo una aquí, tengo otra en Miami, tengo otra en otro... Entonces buscan lo urbano. Porque mantener un rancho, una finca en Toledo... Sí, realmente... Son las dos cosas, como decía, o sea, es gente que tiene, y siempre, yo como suelo decir, el comprador de lujo tiene una educación financiera muy importante y siempre quiere ver el tema de inversión, independientemente de que sea para vivir o para no vivir, luego mañana lo quiero vender, ¿no? Entonces, quiere las dos cosas, es decir, están buscando ese apartamento, ¿no? Para estar y decir, oye, pues estoy 2 meses, un mes, igual que estaba en Londres y en París, pero también están buscando esa propiedad de, pues tengo unas vistas maravillosas al Mediterráneo, etcétera, etcétera. Entonces, es por lo que te digo que como el gusto está cambiando y ya no es tanto de tienes el place to be, ¿no? Tienes que estar aquí, no, ya es de muéstrame cosas diferentes, ¿no? Que yo tenga algo... Entonces España se ha posicionado muy bien porque el estilo de vida, la calidad de vida que nosotros damos a unos precios todavía muy competitivos con respecto al resto es incomparable en gastronomía, en hoteles, etcétera, y que hemos elevado obviamente el nivel de servicios, eso ha sido muy importante. ¿Me permites? Sí, te permito. Sí. Mira, quería preguntarte, ¿cómo estáis notando? Entiendo que estás al tanto de una política de esta que está llevando este gobierno, de que está regulando las motos acuáticas y de repente te mete algo con las minas en La Coruña, o sea, mete camuflado. En concreto me refiero a la disposición final tercera al final del BOE, en una esquina abajo a la derecha, en el que se reguló hace 2 años, en el famoso decreto de 28 de diciembre, el impuesto de patrimonio para los no residentes. Esto la gente lo ha olvidado. El impuesto de patrimonio, en general, por si acaso no soy algún fiscalista y para generalizarlo, es el 3%. Y el 3% de una casa de 20 millones son 600.000 euros al año, llueva o haga calor, sea rancho, estés o no estés. Y eso se genera todos los años. Te quiero decir que no sé si esta gente que está comprando casas de 15 millones, de 20 millones, dice, no, y los gastos de comunidad, los gastos de comunidad, espérate que venga Hacienda. El 3% siempre, incluso la sobrevenida, no hace falta que la compres, que la tengas. No sé si eso lo estáis notando la gente cuando lo compra, porque comprar una casa de 20 millones, si tienes 20 millones, bueno, pues está fenomenal. Pregunta, porque siempre decimos, ¿pregunta por la fiscalidad o no, Paloma? Sí, al final, bueno, primero nosotros asesoramos bien, pero segundo, ellos vienen bien asesorados. Entonces, yo como siempre digo, lo has dicho tú antes y es muy importante. España se tiene que posicionar en comparativa con el conocimiento internacional, es muy importante. Entonces,
y siempre, bueno, pues gracias a Dios hay países que están incluso peor. Mira, esto que te comentaba del rancho es canadiense, que ellos están sufriendo también muchísimo los impuestos en Estados Unidos. Pues oye, a ver qué pasa ahora, ¿no? Pero sí es verdad que están desolados de la cantidad de impuestos ¿sabes? Y temas de servicios. Entonces, de momento no estamos desposicionados con respecto a determinados países, pero tenemos que tener mucho cuidado para esos competidores como Grecia, Portugal, que sí, que Grecia lo está haciendo muy bien, Portugal lo hizo muy bien, luego le caparon ahí un poco, pero nosotros sí que miramos esa comparativa, ¿sabes? De decir, porque lo que tú dices es que están mirando aquí, están mirando en Grecia, nosotros esa red internacional es muy importante porque el cliente está fidelizado. La fiscalidad, yo no sé, de otros países respecto a la vivienda de lujo, supone no un 3%, es superior o inferior. Antonio, no sé si tienes conocimiento de lo que ocurre. Yo, ten en cuenta que el impuesto de patrimonio es el único país de Europa que existe y que es transitorio desde hace más de 25 años. Provisional. Déjame que esté unos días y ya me voy. Pero lleva más lleva 20 y tantos años. O sea, te quiero decir que este impuesto no lo tienen en otros países. Aquí ha habido una salvaguarda que es muy importante. La propia disposición final tercera, te lo digo porque hemos hecho una operación de esta, establece que cualquier no residente que tenga de forma directa o indirecta participaciones o compra de bienes de naturaleza real en España, deberá pagar impuesto de patrimonio, excepto si el vehículo que lo hace tributa en un mercado de valores. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el no residente? Caramba, yo tengo una sociedad en Dinamarca, o en México, o en Delaware, o en Milán, y voy a comprar en España. Tengo que pagar el 3%. Si la saco a cotizar, no tengo que pagar. Entonces, nosotros hemos hecho ya 2 operaciones, precisamente una en Baleares, de una casa que no debía ser de protección oficial porque costaba más de 20 millones, intuyo, que tendría que pagar 600.000 euros al año. Y cotizando en bolsa no llega ni a 70.000. Entonces, los superabogados que le dijeron, oye, aunque te suene dramático, es mucho mejor que te saque a cotizar a Armanés. Le hemos sacado a cotizar a París y ya no paga impuestos. Y tiene una empresa cotizando en la bolsa de París. Esto lo permite la ley. La ley española, la ley que llevas, como dice, 20 y tantos años, que nació... Sí, pero es que la propia norma, que si quieres, si no la leo para la gente... Vamos a ver, te la voy a leer, que es muy interesante. ¿La tienes ahí? Yo la tengo. Disposición final tercera, modificación de la ley del impuesto de patrimonio. Voy a saltarme algunos párrafos para los puristas. Que sea cortito, que tenemos que seguir hablando. El punto B, por obligación real. Real significa inmuebles, casas. Cualquier otra persona física, por los bienes inmuebles y derechos de que sea titular cuando los mismos estuvieran situados, pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse en territorio español. A los efectos, se considerarán situados en territorio español los valores representativos de las participaciones en fondos propios de cualquier tipo de entidad, es decir, que está invirtiendo a través de una sociedad. De acuerdo, que los finos le llaman una SPV, es un vehículo especial de inversiones. Y pone textualmente, no negociados en mercados organizados, cuyo activo esté constituido con al menos el 50% de forma directa o indirecta por bienes inmuebles situados en territorio español. Es decir, que si tú tienes alguien que está fuera de España, un señor de Dinamarca, un alemán, un inglés que ha comprado casas en Mallorca, en Andrax, y en esa... Fíjate, es que el drama es terrible. O sea, esto es un asesinato lo que te voy a contar. Este señor tiene, vamos a pensar que tiene 50 millones. ¿De acuerdo? 50 millones y que tiene 26 millones en casas y en inmuebles en España, que puede ser fincas, campo de golf, lo que le dé la gana, que tenga un ladrillo encima del otro. Tiene 26 millones. Pues fijaros, Hacienda establece que debe pagar impuesto de patrimonio por los 50. Por los 50, aunque el otro esté metido en inversiones en Amazon o en una casa en el norte de Londres. Por los 50. O
O sea, la capacidad recaudatoria es aterradora. Y esto no se está explicando muy bien. Pero la propia ley dice, excepto, no lo dice textualmente, que llames a Armanés y salgas a cotizar a bolsa. Pero si esa sociedad pequeñita, no lo dice textualmente, ¿entiendes? Hay una lectura, hay que saber leer entre líneas, pero... Es que tú lees mucho entre líneas. Yo creo que la mayoría de la gente no lo hace, pero tú lo lees. Yo he leído entre líneas, totalmente. Tengo ese superpoder y dice, llamar a Armanés, sí que es el 3%, no de los 25 millones, de los 50. Ahí lo dejo. Ahí lo dejas. Bueno, decíamos, sostenibilidad. Quiero hablar con Paula. Claro, ¿cómo afecta la sostenibilidad? Decimos al valor y también la rentabilidad de los activos, porque es otro que hay que ponerlo en valor, ¿no? Decíamos que cada vez la sostenibilidad pesa mucho más. Paula, ¿cómo afecta esa sostenibilidad a la rentabilidad también de los inmuebles? Bueno, la sostenibilidad se está convirtiendo al final en un factor decisivo en ciertos ámbitos a la hora de invertir. Entonces, bueno, pues tener certificados verdes o una eficiencia energética considerable, aparte de que disminuyes los gastos operativos, es más atractivo para los inquilinos y para inversores. Bueno, de hecho está estudiado que con todas estas características los activos suelen tener menos vacancia, más tiempo de permanencia de inquilinos. Y bueno, sobre todo eso, la disminución de los gastos operativos. ¿Cómo se está preparando, digamos, el sector también para cumplir esos objetivos de reducción de esa huella de carbono, ese camino del año 2030? ¿Cómo lo estáis haciendo vosotros? ¿Cómo se están preparando? ¿Y cómo va a ser el 2025? ¿Vamos a caminar en esa línea o tenemos que ponernos un poquito, digamos, las pilas para seguir acelerando? A ver, yo creo que el sector tiene una posición bastante proactiva. Es cierto que nos falta mucho recorrido porque los objetivos son bastante exigentes en 2030 y en 2050, sí. Pero creo que sí, que poco a poco lo vamos a ir consiguiendo. Entonces, las medidas que se están llevando a cabo, sobre todo, es la instalación de instalaciones fotovoltaicas, ¿no? De placas solares, y además ahora tú puedes contratar energía verde a las compañías suministradoras. Y luego hay que luchar mucho también con la eficiencia energética, que ya no es solo que lo que tú consumas sea verde, sino que consumas poco o lo menos posible. Luego también es muy importante los materiales que compramos, que contratamos, los proveedores, y que toda su huella de carbono también sea la mínima posible, porque al final eso nos va a afectar a nosotros. A día de hoy, este alcance 3 de nuestra huella de carbono, que es imposible de calcular, va a acabar siendo posible y va a salir a la luz pues muchas emisiones que se pueden evitar. Si me permites añadir a esto, ¿no? Porque en el segmento lujo es muy interesante. De nuevo el cambio, ¿no? de prioridades, porque antes era, oye, por las cosas de moda tengo que tener el último mueble, etcétera, ¿no? Y ahora, sin embargo, los nuevos compradores cada vez valoran más, como tú decías, pues que el material al final dure, ¿no? Se le gusta más lo artesanal, la calidad, ¿sabes? Y saben perfecta y tienen ese conocimiento. Entonces es no solamente por todo este más sostenible, sino que el respeto a la naturaleza, a las construcciones, ya no es, oye, tengo que tirar no sé cuántos árboles porque tengo que hacer el campo de golf. No, es cómo adapto las propiedades, ¿no? al entorno. Entonces esto en el segmento lujo está siendo muy, 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 muy llamativo. Y que hay muchas tecnologías innovadoras que pueden hacer, pues eso, tener tu campo de golf reutilizando agua, a lo mejor no utilizando agua directamente, sino que tú la reutilizas de la lluvia, la limpias y la utilizas. Entonces hay muchísimas tecnologías innovadoras que nos permiten tener ese cierto lujo, pero siendo un poco más respetuosos con el medio ambiente y con las personas en general. Esto es algo que ya está concienciada la sociedad, los propietarios, los inquilinos, los inversores, Paula. Cada vez más. ¿Sí? Hay que explicárselo mucho. Sí, hay que explicarle porque es eso. Al principio era, bueno, pues pongo instalación fotovoltaica y apañado. Bien. No vamos por ahí. Tenemos que intentar reducir, pues eso, eficiencia energética. Bueno, pues energía solar, que no es eso. Entonces, sí es cierto que ahí tenemos muchos clientes e incluso inquilinos que también están involucrados en este proceso, que sí que lo tienen muy en mente y están muy concienciados, pero también hay mucho trabajo por delante de concienciación. Con los inquilinos, sobre todo, nosotros lo que intentamos hacer es un poco de engagement con ellos, de te comparto los datos, oye, este mes has consumido un poquito más que otro, pues mira, voy a intentar consumir menos, tanto con agua como con energía, como
con todo. Y bueno, es también un poco divertido, hay que hacerlo divertido porque si no nos lleva de cabeza a todos. Bueno, y mucho tiene que ver la sostenibilidad. Quiero hablar con el próximo invitado. Me vais a permitir que salude a Sebastián Molinero, el secretario general de Andimac, de la patronal de la reforma y la rehabilitación. Sebastián, bienvenido, buenos días. Hola Elena, muy buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Todo bien? Fantásticamente, bueno, muy bien. Queríamos hablar contigo porque hemos iniciado el año con bueno, pues algunas proyectos, iniciativas por parte del Gobierno. Hay uno interesante, es el nuevo programa de rehabilitación de viviendas vacías para el alquiler. Esta propuesta del Gobierno, ¿cómo ha sido recibida desde la patronal, Sebastián, desde vuestra patronal? A ver, bueno, todo lo que sea ayudar a destensionar el problema que existe con la vivienda, el acceso a la vivienda es positivo. Lo que ocurre es que creemos que, dado que es un problema enorme y que digamos que ha convulsionado en los últimos 2 años, pero que ya venía gestándose y que se veía venir de años atrás, ¿no? Por el desequilibrio entre la creación de hogares. Al principio era un desequilibrio pequeño, pero la no evolución y el desarrollo de nueva vivienda nueva. Entonces, lo que es necesario es plantear soluciones que realmente sean factibles y con una visión de horizonte a largo plazo. Y esto más que medidas puntuales, que luego está por ver cómo se llevan a cabo, porque hay en torno a 3 millones de viviendas vacías, pero la demanda no está donde están las 3 millones de viviendas vacías. Hay zonas que sí y zonas que no. Entonces, nosotros lo que consideramos que debe haber un pacto de Estado clarísimo en el marco de la vivienda, tanto lo que haya que construir como todo lo que está por rehabilitar, porque ahora la vivienda ha pasado a ser el primer problema para los españoles. De hecho, así se ha visto en la última encuesta del CIS, ha venido para quedarse, pero es que la vivienda no solamente es el problema que tenemos hoy, es que es el problema que se está gestando para mañana también por el envejecimiento del parque edificado y la no actuación sobre él. La vivienda, los edificios están vivos, son seres vivos que o se adaptan y se mejoran, o llega a un punto en que su envejecimiento puede ser problemático. Y por eso nosotros lo que consideramos es que es urgente, realmente es un problema estructural, y no es un problema que aquí ha venido y que se irá, es un problema estructural de muy compleja solución y que requiere realmente una visión a largo plazo y un pacto de Estado que ayude a todos los agentes a poner de su parte y a destensionarlo en el medio plazo, por lo menos, porque a corto plazo es muy complicado. Sebastián, ¿cuáles son? Porque claro, hablamos de los proyectos, de iniciativas, todos sabemos la necesidad de poner esa oferta en el mercado, ¿no?, en los próximos años, pero también hay que hablar de que, bueno, existen esas barreras, ¿no?, normativas actuales que frenan algunas de estas cosas. Una de ellas es para la rehabilitación. ¿Cuáles son las principales barreras ahora mismo que no están permitiendo realizar estos cambios tan necesarios? Pues yo creo que la principal barrera posiblemente sea la cultural y vengo con lo que decía antes, como no se ha generado nunca una cultura de mantenimiento adecuada, pues no somos conscientes de que tenemos que invertir en nuestra vivienda y mucho más en un país como España, en donde la propiedad sigue siendo el principal vehículo de ahorro de las familias. Es importante dentro de ese pacto de Estado pues tener una visión de rehabilitación como una visión de Estado también, ¿no? Entonces es importante generar cultura, después que las ayudas funcionen, no dejarlo todo. Es muy importante que haya subvenciones, sobre todo. Pero te preguntaba por eso. Normativas. Claro, estamos concienciando, pero las normativas, decías, tiene que haber ese pacto de Estado, ¿no? Se tiene que adaptar a las necesidades. Esas principales barreras normativas. Las barreras normativas vienen o por un mal desempeño de las mismas, de manera que las ayudas, lo que son subvenciones directas, puedan ser más ágiles y más confiables, es decir, que realmente no se generen estas corrientes de opinión de que te la conceden, pero no sabes cuándo te va a llegar, con lo cual te puedes descapitalizar y te puede generar riesgos. Eso es fundamental para que funcione. Es muy importante mejorar e incentivar todavía más las deducciones fiscales. Fíjate que esto sí que ha funcionado, comenzó, y son deducciones razonablemente tibias, o sea, importantes, pero muy centradas en eficiencia energética.
Empezó en 2021, apenas se generaron 2.500 solicitudes, se pasó a un poco más de 50.000 en el 22 y se superaron las 110.000 en el 23. Seguramente en el 24 se hayan superado las 150.000, pero no lo sé, ¿no? La fiscalidad sí que es una herramienta que además permite mover y los mercados o la estructura de la demanda en el tiempo, y esto es muy importante, y carecemos de esa fiscalidad armonizada a nivel de los diferentes estratos de administración. Lo que comentaba después, que las regulaciones que existen a todos los niveles, a nivel de diseño, a nivel de desarrollo de obra, de proyecto y demás, que tengan también una visión orientada a la eficiencia en su aplicación, porque se generan, ahora estabas hablando de la sostenibilidad, por ejemplo, en todo lo que es el sector de la construcción. Este año se ha implementado una regulación nueva que tiene que ver con la recogida de envases y la responsabilidad asociada a todos los envases y embalajes. Esto está muy bien, pero hay que facilitar el cómo se hace para que no se generen más costes. Porque si no, si metemos una regulación que hay que cumplir, pero no está claro el cómo y no está claro unos criterios de eficiencia a lo largo de la cadena de valor, lo que se genera es desconcierto y lo peor de todo, más sobrecostes. Entonces es muy importante que en todo planteamiento regulatorio se tenga una visión de eficiencia. Y si hay que eliminar regulaciones que ya están asentadas, pues también habría que ver en qué medidas, llevamos muchos años de regulación, hay expertos que podrán definir qué regulaciones es posible aliviar, ¿no? Porque sí que hay una carga administrativa creciente y muy severa y muy relevante en un canal como es el de la construcción, integrado fundamentalmente por empresas pequeñas, ¿no? Entonces esto es muy muy importante, y fundamentalmente también en materia de rehabilitación tiene que ver con la regulación seguramente, y con acuerdos entre entidades financieras y el Estado, el desarrollo de vehículos financieros adaptados, garantistas para todas las partes y adaptados a la realidad de unos propietarios que no son jóvenes que van a adquirir una vivienda, sino que pueden tener otro estatus generacional, y en el que es importante ver que esa vivienda, ese edificio requiere una adaptación a 70 años más, ¿no? Fíjate que a partir de 2030 cerca de 7 millones de viviendas cumplirán entre 70, 80 y 90 años. Allí se puede empezar a generar un problema de obsolescencia. Bueno, pues tenemos que tenerlo en cuenta, ese problema de obsolescencia, gracias. Bueno, y si me permites, Elena, en cuanto a regulación, hay algunas que se tendrían que cumplir de forma exigente. Sebastián, yo no sé si estamos sobreregulados, si la regulación es la que se tiene que adaptar al mercado, si... No sé qué es lo que está pasando. ¿Hay una sobreregulación? Es mejor que la regulación se adapte. ¿Sí? Si el mercado se tiene que adaptar a la regulación, vamos a generar enormes ineficiencias. Es verdad que hay que dar pasos y que la ciudad, el urbanismo requiere regulación, porque si no acabaríamos en el caos urbanístico, ¿no? Y edificatorio. Eso es así. Pero hay que pensar en cómo hacerlo. No hay que hacer esto así, sino oye, de qué manera lo podemos hacer de la forma más eficiente posible y adaptado a los medios y posibilidades actuales. Por ejemplo, hay una regulación que hubiese ayudado mucho y ayudaría mucho en su cumplimiento a que se generara esa cultura, que es una buena aplicación a nivel municipal, porque esto es de efectividad municipal, de lo que se conoce como el informe técnico de edificación y el informe del edificio, ¿no? Entonces, esto sí que ayuda a generar conciencia. Tendremos que hablar otro día, Eso ya tenemos que dar, y de la inspección técnica, de todo ya hablaremos otro día. ¿Te parece, Sebastián? Gracias por acompañarnos, un placer. Buen día. Y también a Paula. Gracias, Paula. Paloma, gracias. Enhorabuena de nuevo otra vez. Gracias. Un placer contar contigo. Y Antonio, volverás, ¿verdad? Pero con los artículos en mano, ¿no? Me ha encantado. Me ha encantado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Y a ustedes ya lo saben, les esperamos aquí la próxima semana, el próximo miércoles a las 11 de la mañana en este espacio en Conide Inmobiliario. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida.
Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. La Comisión Europea ejerce el gobierno en la Unión Europea, ostenta el poder ejecutivo y la iniciativa legislativa. Se encarga, por tanto, de proponer leyes, aplicar las decisiones comunitarias, defender los tratados de la Unión y, en general, se ocupa de los asuntos diarios en el bloque comunitario. Tiene su sede en la ciudad de Bruselas, en Bélgica. La actual presidente de este organismo es Ursula von der Leyen. Junto a ella hay un comisario por cada Estado miembro. Están obligados a representar los intereses de la Unión en su conjunto, no los del país del que proceden. Además del Brexit y la lucha contra la desaceleración económica, entre las prioridades actuales de la Comisión está la de convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro. Para ello se ha firmado el Pacto Verde Europeo, un ambicioso paquete de medidas que debe permitir que las empresas y los ciudadanos europeos se beneficien de una transición ecológica sostenible. Las medidas, acompañadas de una hoja de ruta inicial para las principales políticas, van desde una reducción ambiciosa de las emisiones a la inversión en investigación e innovación de vanguardia. El fin, preservar el entorno natural de Europa.